Lo primero, vamos a ir a la Edad Media, pero vamos a ir al siglo XIV. Yo solamente os voy a decir que en el siglo XIV Europa se está muriendo. Se está pudriendo, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allí, primero, no hay higiene en las calles. De hecho, por decirlo, casi no hay higiene en general. Estamos hablando de que en las ciudades, una casa, un hogar de cualquier persona, no deja de ser una única habitación de 20 metros cuadrados, donde tienes en la propia habitación la cocina, el comedor, el salón, el baño. ¿El baño también? El baño también. El baño no deja de ser un cubo. Otra vez un cubo. Exacto, pero lo peor es que este cubo tiene muchos usos. El cubo lo puedes utilizar, primero recoges ese agua en el pozo y lo puedes utilizar para asearte tímidamente, lo puedes utilizar también para cocinar e incluso lo puedes utilizar como retrete. Pero el mismo cubo. El mismo cubo. ¡Qué locura! Es más, tú haces las necesidades en el cubo, te diriges a esa pequeña ventanita que tienes al lado de la puerta y dices, ¡hala! Todo para la calle. Y toda la mierda se acumulará en la calle de esas ciudades. O sea que eso es verdad. La típica animación de gente tirando eso por la ventana era verdad. Exacto, o de abriendo la puerta y echando toda la mierda por ahí que va cayendo poco a poco por las calles. Sí, eso es verdad. Pero lo que tampoco te dicen es que después ese cubo lo van a lavar al pozo, de nuevo. Ah, qué asco. Exacto. Bajan al pozo, lavan con el agua, de toda la mierda que tenía con el cubo, la lavan con el agua y luego, claro, vendrá la siguiente persona, a lo mejor utiliza ese agua para asearse. Claro. ¿Ok? Estos son peores que los vikingos. Hombre, por supuesto. Y estamos hablando de que aquí se está almacenando toda la mierda en las calles. Claro. Calles que, pues, yo qué sé, pasan cientos de personas semanalmente y están constantemente expuestas a estos olores. El tema es que estos olores llaman la atención de las ratas. Y también llaman la atención de las cucarachas, de las pulgas, de las moscas, porque este es su paraíso para ellos. Entonces, todos estos animales empiezan a convivir con los humanos. Y claro, empiezan a contaminar también sus alimentos. Y luego, cuando la gente a lo mejor va a comer esa rebanada de pan, dicen, ostras, de repente me empieza a doler bastante el estómago. O, vaya, al día siguiente se levantan con fiebre. O tienen toda la piel como con sarna, ¿no? Que les arde de tanto picor. Y dices, hostia, estoy enfermo. ¿Ahora qué hago? ¿A quién puedo acudir, no? ¿A quién puedes acudir tú para intentar curarte en esta época? A un médico, ¿no? Bueno, tienes dos opciones. La primera es un médico, sí, pero tienes que tener el dinero para pagarlo. Claro. Entonces, no todo el mundo puede permitirse un médico. Pero os voy a decir una cosa. A veces es mejor la segunda incluso teniendo dinero. ¿Por qué? La segunda opción es tú vas a la iglesia y le pides a un monje que rece por ti. Bueno, coño, eso no es solución, quiero decir, aquí somos aprendices de la ciencia, entonces a mí eso no me vas a comprar a mí. Mira, con eso. Tú si acudes a un doctor, piensa que en esta época el medicamento más sano que puedes encontrar es una manzanilla. No hay nada más sano que una infusión de hierbas. Todo lo que te vayan a meter en el cuerpo no deja de ser drogas. Apio, te pueden llegar incluso a obligar a beber oro líquido, te pueden meter mercurio, o sea, es algo que te va a empeorar todavía más de lo que estás. ¿Y el alcohol no lo utilizaban? No, el alcohol nada. Mira, los únicos doctores que valían la pena lo tenía la gente de clase alta. Y esos no los podías comprar, sus servicios. Claro. Tenías que apañarte con los doctores que había. Y ya os digo que muchas veces los remedios que tenían, los medicamentos que te daban, la mayoría te ponían peor de lo que ya estabas. Vale. Es por eso que a veces es mejor rezar. Claro, ¿Okay? Rezar, pero no te iba a salvar. No te iba a salvar. Allí lo único que podía hacer la gente era descansar y el descanso te podía permitir recuperarte de ciertas enfermedades. Luego hablaremos de los dos catálogos que tienen enfermedades, porque hay enfermedades comunes y hay enfermedades mortales. Vale. El tema es que todavía no ha llegado esta enfermedad, todavía no ha llegado la famosa bacteria. Claro, de momento las calles son un asco. Europa es una porquería. Llena de ratas. Sí. Pero todavía no hay nada grave. Todavía no hay nada grave. Cuando llegamos a mediados de siglo, cuando ya nos acercamos al 1350, de hecho va a ser el 1346, es cuando acaba llegando esta enfermedad. Y entonces de repente a la gente le empiezan a salir como manchas por la piel, manchas de color negro, que van ganando como una especie de inflamación y se van abultando. Y llega un punto donde a cualquier mínimo roce estos bultos acaban explotando y te producen un dolor. Y ya no solo un dolor, sino un olor desagradable. Huele a muerto. ¿Olor también? Olor también. De hecho, ese olor a muerto llamaba la atención de las moscas. Y al fin y al cabo, cuando explota ese bulto, no deja de ser una herida que está abierta. Y las moscas empiezan a volar alrededor de una herida que está abierta, que se va a acabar infectando, lo más probable, y te va a dar una fiebre tan alta
que a los 3 días estás para ser enterrado. Hostia. O sea, a los 3 días te mueres. A los 3 días te mueres. ¿Y eso cómo se llamaba? ¿Eso eran los famosos bubones? Esos eran los famosos bubones, sí. Luego hablaremos de tipos de peste negra porque hay varias. Los bubones es una de las más, es la más común, ¿vale? El tema es que la gente no entendía por qué pasaba esto. Se volvían locos. No sabían realmente por qué venían estas manchas, qué las ocasionaba. Ellos lo único que sabían es que si al día siguiente se levantaban con una mancha negra en el brazo, como no pasasen la mano y desapareciese, sabían que estaban malditos, porque en menos de una semana iban a estar muertos. En ese momento pasabas a tener la maldición de la muerte negra, o como la conocemos hoy en día, la peste negra, el evento más mortífero del mundo. Vale, y tú cuando te pasaba eso, imagínate, vamos a ponernos que yo me levanto y tengo eso, ¿vale? Paso la mano y no se me va. ¿Qué es lo primero que pienso o qué hago? ¿Voy a la iglesia como dijiste? Sí. ¿O hay otras soluciones? No, en aquel momento la gente no tenía ni idea. Cuando llega la peste negra, la gente realmente no sabe qué son esas manchas. Lo que pasa es que todas las mañanas ven como hay un montón de carretilleros que se están llevando a gente que tiene un montón de manchas negras, como las que tienen ellos, que están muertas, son cadáveres. 20, 30 cadáveres diarios. Entonces la gente se asustaba y decía, joder, ¿y ahora qué hago? Claro, Pues, es que tienen que hacer algo. Quiero decir, a mí me pasa, busco alternativas, ¿no? buscas alternativas, sí. Pero bueno, eso lo vamos a tratar mucho más adelante. Vale. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del origen, porque hay que empezar donde os dije antes, en Asia. ¿Ok? El tema, ya para empezar, el origen como tal, sí, sabemos que es Asia, pero no sabemos realmente cuál es el punto de origen, porque no dejamos de estar hablando de un evento que ocurrió hace ya casi 700 años. Claro. Entonces, gracias a los avances científicos, sí que es verdad que hemos conseguido encontrar un posible origen, y no está nada mal. ¿Por qué? Porque resulta que en el centro de Asia hay una serie de investigadores, que son esta gente que se dedica a buscar restos de huesos de personas en cementerios, pues encontraron un cementerio que se encontraba en una montaña del norte del país de Kirguistán. Y cuando empezaron a hacer una expedición de huesos, ellos principalmente buscaban los dientes, porque es el único hueso, es uno de los pocos huesos donde tú puedes extraer muestras de ADN, ¿no? Y saber realmente por qué murió esa persona. Pues cuando extrayeron algunos que otros dientes de esta montaña del norte, pues resulta que encontraron que entre las muestras de ADN aparece una bacteria llamada la Yersinia pestis. Esta va a ser la bacteria que traerá la peste negra a Europa. El tema es que sobre esta bacteria hay un par de detalles que tenéis que saber para poder entender bien después cómo continúa el podcast. El primero es que esta bacteria no deja de ser una sobreviviente. Esta bacteria consiguió tanto sobrevivir como evolucionar y al mismo tiempo adaptarse a las temperaturas extremas que tiene Asia. Es por eso que cuando después acaba llegando a Europa, para ella Europa es un paseo. Claro. Son un clima que es muy equilibrado, bastante estable, y aún por encima la gente de Europa no tiene un sistema inmunitario igual de bueno que tiene la gente de Asia. ¿Por qué? Por toda la mierda que hay en las calles, que les debilita y hace que estén enfermos casi las 24 horas del día. Entonces la bacteria, cuando se mete dentro de su cuerpo, dice, joder, estas defensas son un paseo, y en una semana se los comen vivos. Claro. Esta bacteria se los come vivos y en menos de una semana están muertos. Por eso afectaba tanto. Por eso afectaba tanto. Y por encima era lo contagioso que era también. Eso era otro peligro. Pero la pregunta aquí realmente es cómo esta bacteria acabó llegando a Europa, ¿no? Hay muchas respuestas, pero todas se resumen con la ruta de la seda. La ruta de la seda no deja de ser un comercio, una ruta de comercio que comunica desde China hasta Italia. Y de hecho mucha de la mercancía se transporta en barcos. ¿Ok? Entonces, entre la mercancía de los barcos van escondidas ratas. Porque esa es otra. Esta bacteria consiguió sobrevivir gracias a las ratas. ¿Fueron ellas las culpables? Fueron ellas las que hicieron que la bacteria consiguiese evolucionar y se adaptase a Asia. Es por eso que después, cuando se suben a los barcos, esos barcos acabarán llegando hasta Europa. Y el problema es que, ¿cómo acaba llegando una bacteria de una rata a un ser humano, no? No solo hace falta que una rata te muerda. O sea, no solo es eso lo único que puede pasar. Claro, es que si no, no habría tanta gente, ¿no? Porque claro. sí, las ratas te pueden morder, pero pocas.
Claro, exactamente, eran pocas. El principal problema eran todos los insectos que transportaban las ratas, que eran las pulgas y los mosquitos. En el momento en el que una pulga picase a una rata, estaba transportando con ella la bacteria. Y luego, si esa pulga saltaba a un humano y lo picaba, le estaba inyectando la bacteria directamente en la piel. Y claro, ahí lo que hace la bacteria es empezar a expandirse por toda la piel, y en el momento en el que llega a los pulmones es cuando te conviertes en un virus con patas. Porque toda la tos que te va a producir, toda la saliva que estás expulsando al exterior, está contaminada por la bacteria. Entonces, en el momento en el que otra persona inhale esa saliva, automáticamente va a pasar a estar contagiada. Es por eso que en una embarcación, cuando un marinero enfermaba con la peste negra, automáticamente enfermaban todos. Era inevitable. Y luego, cuando esos barcos llegaban a Europa, parecían barcos fantasma, porque no había nadie a bordo. No sobrevivía nadie. No es que no sobreviviera nadie, es que prácticamente la gente que estaba sobreviviendo en realidad estaba agonizando, porque estaba a punto de morir. Y claro, un marinero italiano, subía a estos barcos y se encontraba en la bodega pues un festín de cadáveres que se los estaban comiendo las ratas. Aparte, como dijiste, con olor, ¿no? Sí. O sea, que eso debería de ser asqueroso. Si ya me imagino un típico barco, ¿no? De estos, que los marineros no se bañan, alcohol, mala comida y encima este olor putrefacto. Y muertos aún por encima. Claro, Sí, claro. sí. Estaban todas las bodegas llenas de cadáveres. Qué asco. El problema es que estamos en Europa. Estamos en este sitio que es el paraíso para los roedores. Uh-huh. Entonces las ratas abandonaban los barcos y empezaban a vivir en las ciudades contagiando a la gente. Y estas personas al mismo tiempo contagiaban a sus familiares. Entonces las ciudades rápido se empezaban a infestar de peste negra. Y esto hacía que muchas personas empezasen a abandonar estas ciudades para intentar evadirla. Ajá. Pero lo que no sabían es que estaban haciendo todo lo contrario. La estaban transportando y la estaban contagiando cada vez más rápido por diferentes rincones de Europa. ¿Por qué? Porque esta enfermedad tarda como 2 o 3 días en mostrar sus primeros síntomas. Entonces la gente piensa que está bien. Y no lo está, porque cuando llegue a su nuevo hogar, de repente a uno de la familia le va a entrar una tos muy rara, al día siguiente esa tos va a empeorar, va a empezar a toser sangre, van a empezar a aparecer esas manchas negras y eso va a hacer que otras personas empiecen a abandonar esos nuevos pueblos y así, una cadena. ¡Qué locura! Es por eso que se dice que en muy poco tiempo Europa acabó asolada por la peste negra. Pero esta no es la única versión. ¿Okay? También es verdad que, por ejemplo, la ruta de la seda no solo se hace con barcos, también hay rutas terrestres. Y hay muchos mercaderes que salen de Asia, sobre todo para vender pieles. Pieles de castores. ¿De castores? De castores. Los castores son roedores. Es verdad. Entonces también pueden transportar la bacteria. Y lo que pasaba es que tú, cuando vendías una piel a una persona, a un vendedor, claro, lo más probable es que o dentro de esa piel estuviesen pulgas que habían picado a los castores y por tanto también transportaban la peste negra, o la propia piel podría tener restos de esta bacteria, o incluso el propio mercader podría estar enfermo y allá por donde pasase empezase a contagiar poco a poco a la gente. Pero luego también hay una anécdota que se dice que también explica cómo acabó llegando la peste, y es la de la ciudad de Cafa. La ciudad de Cafa es una ciudad que hay en Crimea. Resulta que esta ciudad estaba en un conflicto entre los genoveses, que la ciudad de Cafa pertenecía a los genoveses, y el Imperio Mongol. El Imperio Mongol de Asia. Los mongoles querían Cafa porque para ellos era un punto estratégico. Era un punto estratégico, era un punto importante. Pero no la daban conseguido. ¿Por qué? Porque entre las tropas del Imperio Mongol ya estaba la peste negra. Entonces, cuando los genoveses defendían los ataques de los mongoles, cada semana las tropas de los soldados de las tropas de los mongoles cada vez eran menos, porque empezaban a caer por culpa de la peste negra. Entonces, los mongoles lo que hicieron fue beneficiarse de la enfermedad. ¿Qué hicieron? Agarraron los cuerpos que habían perdido la vida por culpa de la peste negra, los colocaron en catapultas y los empezaron a lanzar al interior de la ciudad, con la intención de que Cafa también fuese asediada por la peste negra y así poder debilitar también a sus soldados. Esto realmente no se sabe si es cierto o no. Se dice que es un posible motivo que utilizaron y que por culpa de los mongoles pudo haber entrado la peste negra. O sea, que los propios mongoles enviaban a sus propios soldados para dentro. Sí, no es algo que esté completamente verificado, pero se cree que pudo pasar eso. Sí que está. El tema es que ¿esto qué hizo? Pues esto provocó que también la gente de nuevo abandonase la ciudad de Cafa, enferma, a nuevos lugares, y poco a poco pues ya no solo fue pues Crimea, ya no solo fue Ucrania, ya después llegó a Alemania, después acabaría llegando a Francia, acabaría llegando a Italia, acabaría llegando a España, acabaría llegando a Inglaterra, incluso Escandinavia.
También llegó allí. Nuestra querida Escandinavia también tuvo parte de esta peste, de esta plaga de la peste negra. De hecho, en Europa solo hubo 2 países que se salvaron. ¿Quién fue? Islandia y Finlandia. Porque nadie va ahí. Tiene sentido, tiene mucho sentido. El único motivo. El tema es que ahora que ya sabemos cómo se originó todo, ya sabemos un poco cómo son las pautas de la peste negra, vamos a entrar ya más en detalle. Vamos a hablar de cómo era más... Vamos a explicar un poquito mejor cómo era la vida en Europa, en la vida en la Edad Media. Vamos a hablar de cómo reaccionó la gente cuando llegó la peste negra. Sí. Vamos a hablar también de cuáles eran los síntomas de la peste negra. Vamos a hablar de los castigos que hacían los médicos porque eran castigos, no eran tratamientos. Eso eran... Bueno, pero en verdad en la época eran tratamientos. Eran tratamientos, pero ya os digo que eran torturas. Vale. ¿Okay? Vamos a hablar también de la figura de los doctores de la plaga, de los doctores de la peste. Vamos también a tratar un poco pues cómo ha ido evolucionando la peste negra después del siglo XIV, porque fueron varios brotes, y seguramente después terminemos contando alguna que otra anécdota o alguna que otra historia que quedó guardada desde la Edad Media hasta el día de hoy y que digamos que vive mucho de leyendas urbanas. Vale. ¿Okay? Entonces, lo primero de todo, ¿cómo era? Porque antes hablamos un poco de cómo era la vida de la Edad Media en el siglo XIV. Pero ahora quiero entrar más en detalle, porque me parece muy, muy interesante de contar cómo vivía la gente antes de la llegada de la peste negra, porque es que es tal cual un pasaje de la Biblia. ¿A qué te refieres con un pasaje de la Biblia? O sea, vais a ver que tiene muchísima relación con los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuéntame más. Mira, antes de que llegase el siglo XIV, Europa estaba viviendo uno de sus mejores siglos, tanto a nivel económico como a nivel de sociedad, ¿vale? Había mucha calidad de vida. Vale. ¿Y a qué se debe? Al clima. Había muy buen clima. Y la gente, los campesinos, prácticamente la mayoría de la población de Europa vivía de la agricultura. Entonces, el que haya buen clima beneficia a los cultivos. Hacía constantemente una temperatura muy agradable, muchos días soleados. La lluvia digamos que era una lluvia repentina, pero que colocada muy bien concretamente a lo largo de los años. Entonces beneficiaba mucho a los cultivos, y cuando se producían, pues digamos que se producían con mayor cantidad y por encima con mayor calidad. Por tanto, al tener cultivos de mayor calidad, se pueden vender más caro en los mercados. ¿Por qué? Porque en aquella época había muchos sirvientes, muchos cocineros de clases altas que bajaban hasta los mercados de la ciudad para comprar este tipo de alimentos. Y a esta gente no le duele la cartera. Entonces lo que hacían era lo vendían más caro, y así tanto los mercaderes como los campesinos aumentaban su sueldo. Y al subir el sueldo, aumenta la calidad de vida. Y al aumentar la calidad de vida, hay como una felicidad en el ambiente. Sí. Entonces la gente aprendió a vivir bastante cómoda en aquella época. Pero lo que no sabían es que esta comodidad, esta felicidad, no dejaba de ser la calma antes de la tormenta. Claro. Pero esta no era una tormenta cualquiera. Esta era una tormenta que venía controlada por los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque cuando se acabó el siglo XIII y entra el siglo XIV, Europa poco a poco va a experimentar como un cambio. Cada día va a ir a peor. Resulta que los cielos azules esos, con ese sol tan brillante que había todos los días, pues cada día que pasaba se iba como engriseciendo un poco más. Empezaban a haber cada vez más nubes que bloqueaban los rayos del sol, y cada vez el ambiente se iba poniendo como más gris, como más tétrico, más lúgubre, ¿no? Sí, más oscuro. Más oscuro, hasta que llega un momento donde desaparece el cielo. No lo vais a volver a ver nunca más. Está todo nublado desde ese entonces. Y eso, claramente, pues sí, bloquea los rayos del sol. Por tanto, esto afecta a la mentalidad de la gente y también afecta a los cultivos. Luego vendrán las lluvias. Aquí las lluvias ya no son repentinas y colocadas como estratégicamente, no. Va a haber meses donde está lloviendo las 24 horas del día, y esto va a arrasar con los cultivos. Los inunda y los hace inutilizables, ¿no? Pero lo peor serían las temperaturas, porque cada semana que pasaba la temperatura bajaba 1 grado. Y llegaron a estar a menos 10 grados centígrados en invierno, y ya os digo que en verano la máxima era de 15 grados. Una época de hielo. Exacto, porque lo que pasó en realidad es que cuando empezó el siglo, Europa fue víctima de la pequeña edad de hielo, una pequeña glaciación, que lo que hizo fue poco a poco asolar cada vez más partes de los países de Europa y provocó el hambre, porque empezaron a faltar cada vez más alimentos. Por tanto, llega el primer jinete, el hambre. Y al haber una escasez de alimentos, comienzan los conflictos, comienzan los robos, y muchas de las rutas de la seda van a ser asediadas por la gente para robar
la mercancía, para robar los alimentos. Claro, ¿qué pasa? Esa mercancía no llega a su país de destino y ese país entra en tensión con el país donde se robó la mercancía y dicen, ostras, ¿por qué no llegó mi mercancía? Me la has robado tú porque sé que tienes hambre. Y dicen, no, yo no te la he robado, te la ha robado mi gente porque estamos intentando controlarlo. Mentira. No te creo, es tu palabra contra la mía. Entonces genera tensión entre países. O sea que esa ruta ya no era segura. Ya no era segura. De hecho, ¿os suena la Guerra de los 100 años? Sí. Pues estamos en ella. La Guerra de los 100 años no va a empezar principalmente por los robos de mercancía, va a empezar por un problema que hubo en Francia con el tema del reinado, pero sí que es verdad que uno de los detonantes es el intento de comprar ciertas tierras, porque en Europa había muy poquitas tierras que diesen cultivos lo suficientemente decentes como para poder comer. Entonces había muchos países que decían, te compro esos cultivos. Claro. Y luego yo, ¿de qué vivo? ¿No? Da igual cuánto dinero me des. No, pero se lo pides a Asia. Sí, y me roban a mí. Porque claro, estamos en las mismas. Yo sé que si se lo pido a Asia, en algún país de repente me va a desaparecer la comida. Entonces, esos fueron uno de los motivos, por ejemplo, por los que empezó la Guerra de los 100 años. Claro, llega el segundo jinete. La guerra. En este momento es cuando ya empieza la Guerra de los 100 años, es cuando van a empezar a llegar esos barcos fantasmas a los puertos de Italia, es cuando la gente va a empezar a comprar pieles de castores por la parte del este de Europa, es cuando un montón de personas de Europa van a empezar a escapar hacia el centro de Europa porque dicen que están escapando de algo que los lleva persiguiendo durante todo este tiempo y que no para de producir millones de muertes en sus países de origen. ¿De qué están escapando? Pues del tercer jinete. La peste. En este momento Europa ha pasado de tener uno de los mejores siglos, uno de los siglos más felices, a tener directamente el peor, pero es que el peor que se ha registrado hasta el día de hoy. Nunca hubo una época tan desastrosa como la del siglo XIV. ¿Por qué? Porque estuvo controlada por el cuarto jinete, la muerte. Entonces los 4 jinetes del Apocalipsis asediaron toda Europa y provocaron la época de la peste negra. Pero ahora, por ejemplo, ¿cómo fue la reacción de la gente nada más llegar la peste? ¿No? Claro, eso queremos saber, porque yo me imagino que al inicio, como dijiste, nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Pero de repente la gente empezó a investigar o a saber. Mira, lo primero, ¿os acordáis de lo que os dije antes? De los 2 tipos de enfermedades que hay, las comunes y las mortales, sí. ¿vale? Tú en aquella época, las comunes, es eso, no dejaban de ser enfermedades que tú te podías llegar a recuperar con un mínimo de descanso. Estamos hablando de la gripe, estamos hablando de la sarna, incluso podríamos meter la disentería. También. Sí, pero tiene un poco de trampa. ¿Por qué? Porque yo aquí la disentería, cuando hablo de las enfermedades comunes, meto tanto a la clase baja como a la clase alta. Y hay mucha diferencia de higiene entre clase alta y clase baja. Entonces la disentería, la clase baja es una enfermedad mortal, pero para la clase alta podrían llegar a recuperarse de ella. Claro, porque se alimentan mejor. Exacto, todo. ¿por qué? Porque tienen mejor alimentación, tienen mejor descanso y tienen mejor higiene. Estos 3 requisitos son como el pilar para poder recuperarte de una enfermedad común. Sin embargo, hay enfermedades mortales de las que da igual en qué bando estés, la palmas. Y estas no dejan de ser la viruela, no dejan de ser la tuberculosis, no dejan de ser el tifus. Por mucho que te recomienden beber oro potable, como dicen algunos doctores, para la gente de clase alta, o que tomes mercurio... Ya, eso es una locura, ¿eh? O que tomes apio, sí, el mercurio sobre todo. Da igual, no te salvas. Entonces, ¿qué hacían con la gente que enfermaba del tifus, de la tuberculosis, de la viruela? Los aislaban. Porque estas enfermedades son contagiosas. Entonces, no te interesa que más gente se contagie. La única forma de poder curar a esa persona es aislarla e intentar tratarla. ¿Vale? Por separado. Sí, tratarla. Vale. Aunque en aquel momento era inevitable. Pero ellos pensaban que a lo mejor podían encontrar alguna cura. Claro, si la aíslas, no contagia a más personas. Por tanto, bloqueas ahí la enfermedad. Esto es un dato muy interesante. Vale. Pensad que la única forma en aquella época para poder bloquear estas enfermedades mortales era aislando a estas personas, para evitar que más personas se contagien, ¿vale? Para evitar que el resto de gente se contagie. Pero claro, ¿qué ocurre cuando llega la peste? ¿No? Porque la gente no sabe que acaba de llegar una nueva enfermedad. Entonces ocurre lo que tú me dices, ¿no? ¿Qué pasa si de repente al día siguiente, o no? Vamos a empezar desde más atrás, porque las manchitas negras no es lo primero que aparece. No. No. Tú a lo mejor, en aquella época, a lo mejor notabas que tu hijo, tu esposa o tu marido, de repente tenía una tos un poco rara. Pero dices tú, bueno, será algún resfriado. Sí, será algo de algo fiebre. normal, Exacto. ¿no? Con tal de que descanse, no hay problema. Y a lo largo de las semanas se irá recuperando. El problema de la peste es a la velocidad a la que se propaga dentro de tu cuerpo. Es decir, tú el primer día puedes empezar con un síntoma que no deja de ser una tos.
Una tos seca, una tos que, bueno, parece que es una tos que viene un poco desde los pulmones, pero la gente no le daba mucha importancia. El problema es cuando llega el día siguiente, porque al día siguiente esa tos aumenta y va con sangre, se producen los mareos, te empieza a doler la cabeza y empiezan los vómitos. Por tanto, ya va muchísimo a peor. Pero es que a lo largo de ese día te va a empezar a subir la fiebre. Y poco a poco vas a empezar a sudar más y a sudar más y vas a querer beber y beber porque te estás deshidratando. Claro. Tu cuerpo está con unas temperaturas tan altas que estás perdiendo un montón de minerales cuando estás sudando. Entonces la gente le pedía agua constantemente a sus familiares. El tema es que al tercer día es cuando empiezan a aparecer esas manchas negras. Por tanto, no es que directamente te aparezca una mancha negra y dices tú, hostia, pero no siento nada. No, no. Cuando aparecen las manchas negras, cuando aparecen los bubones, en realidad, porque Claro. hay que diferenciar un bubón de una mancha negra. Claro, porque al principio era mancha negra, ¿no? No, No. eso es otra cosa. Una mancha negra es que hay diferentes tipos de peste. Dependiendo, lo que tú dices son los bubones. Luego hay otras cosas que son las manchas negras. Pero si ves una mancha negra antes que un bubón, entonces o sea, estás muy jodido. Sí. Muy jodido. Vale, entonces vamos a meternos en ese momento. Yo soy un campesino Exacto. que empieza a ver eso. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo sigue esto? ¿Un bubón? Sí. Vale, recuerda que cuando ya tienes un bubón estás muy jodido. Tu cuerpo está con vómitos, con diarrea, estás con dolor de cabeza, con una fiebre muy alta. Los bubones no dejan de ser una inflamación de tu cuerpo. Es como un método de defensa. Vale. Un bubón en realidad es sangre coagulada. Es por eso que tiene ese color tan oscuro, porque cuando tú tienes un hematoma, la sangre ahí como que no es capaz de circular bien y pilla ese color morado, ese color así muy oscuro. Entonces, eso en realidad es sangre muerta, que está ahí acumulada por el sistema linfático, que es un sistema que está como debajo de la piel, que lo que hace es intentar proteger tu cuerpo de que cualquier ser que viene del exterior, un germen, un virus, una bacteria, entre a tu sangre. ¿Okay? Vale, pero ¿por qué olían? ¿Tenía pus o qué? Sí, porque era sangre muerta, en realidad. Entonces, cuando era sangre muerta mezclada con la bacteria. Claro. Entonces, cuando ese bubón explotaba, producía un olor muy desagradable. ¿Okay? El tema es que el tú generar bubones normalmente solían aparecer por la zona de las axilas, por la zona de detrás de las orejas, del cuello, de las rodillas. Los bubones no dejaban de ser también un poco una respuesta de tu cuerpo que al mismo tiempo intentaba, como no es capaz de eliminar la bacteria, lo que hace es aumentar la temperatura. Y llegabas a tener temperaturas de 40, 42 grados, que eso es mortal. Sí. Porque en algún momento te vas a morir de deshidratación. En algún momento vas a tener un fallo multiorgánico, porque al fin y al cabo la bacteria está rompiendo los tejidos de los órganos y en una de estas un órgano ya no va a poder cumplir su función. Y por otra parte está el corazón. Tú cuando tienes una fiebre muy alta, tu corazón está latiendo cada vez más rápido, porque tiene que bombear un montón de sangre. En una de estas, como no bajes la temperatura de esa persona, le va a dar un paro cardíaco. Pero entonces, ¿qué hago? No, es que no puedes hacer nada. Rezar. Rezar, pero tiene que haber una solución, ¿no? Tengo que mirar por algo, ¿no? Piensa que esto no es qué hago, esto es no sabes qué te está pasando. Después, más adelante, cuando la gente diga, anda, esto es una enfermedad nueva, ¿qué hago? No, al principio la gente dice, ostras, ¿qué le acaba de pasar a mi marido? A los 3 días está muerto. Sí, no, Bueno. eso lo entiendo, pero quiero decir, en ese momento tú llamas a un médico, ¿no? Sí, bueno, si te lo puedes permitir, llamas a un médico, pero por lo general, cuando llegue el médico, en ese punto la persona está muerta ya. Sí. O si está muerta, el médico llega en una fase muy tardía de la enfermedad y dice, no, es que no podemos hacer nada. Realmente no sé lo que le pasa a tu marido. Entonces, la persona acaba falleciendo. Y ahí es cuando esta gente empieza a darse cuenta de que esto no es una enfermedad pasajera. No es que, ostras, mi marido o mi hijo o mi esposa ha tenido mala suerte y ha muerto por una gripe un poco extraña. No, cuando la gente ve que todos los días, lo que os comenté antes, que llegan carretilleros con un montón de carros que empiezan a transportar un montón de cadáveres que tienen como bubones, esas manchas negras por el cuerpo, la gente dice, ostras, aquí hay algo que no está yendo bien. Esto no es una enfermedad, no es como una gripe extraña, esto es una enfermedad nueva. Entonces la gente empieza a paniquear y lo que hacen es escapar. Dice, pues me voy de esta ciudad antes de que sea yo el siguiente, porque saben que es una enfermedad contagiosa. Si no, no pasaría lo que está pasando. No es normal que mueran 40 personas diarias si no es una enfermedad que no es contagiosa. Entonces la gente escapa y esto se vuelve una jauría. Por una parte, pensad, ¿qué hacen los médicos, ¿no? de las ciudades con todas estas cantidades de muertos? Pues lo primero que hacen es buscar a la gente que está enferma y aislarla. ¿Por qué? Porque es una enfermedad nueva. No saben si es una enfermedad mortal. Todavía no saben si es una enfermedad que se puede encontrar una cura. Por tanto, meten la peste negra dentro del catálogo de enfermedades mortales.
¿Cuál es la única solución? El aislamiento. Empiezan a aislar a los enfermos. Y ahí los doctores lo que van a hacer es empezar a estudiarlos, ver un poco los síntomas, ver cuáles pueden ser los remedios, los tratamientos que se les pueden ocurrir. Pero aquí ocurre otro tema, y es que Europa se vuelve un gallinero, porque empieza a entrar el pánico dentro de la mente de la gente y un montón de personas que a lo mejor emigran de una ciudad a otra, de repente escuchan como el vecino empieza a toser y dicen, no, aquí tampoco estoy seguro. Y se van al monte. Y en el monte dicen, uff, aquí no me siento seguro porque no hay nadie, me puede pasar cualquier cosa. Me voy a un pueblo. Uy, pero en el pueblo tampoco me siento seguro, me voy a otra ciudad. Entonces un montón de gente empezó a moverse por toda Europa sin parar. Y no paraba de llegar gente nueva, marchar gente. Entonces están constantemente produciendo más. O sea, están movilizando cada vez más la peste. Claro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí es cuando las ciudades dicen, se acabó. A partir de ahora, cualquiera persona que entre nueva a la ciudad automáticamente se va a capturar y la vamos a tener encerrada durante 20, 30 o incluso, si hace falta, 40 días. La cuarentena. Ahí viene la cuarentena. Ahí viene la cuarentena. Y esto, claro, esto está bien que lo hagas, ¿no? Pero lo que no está bien es que tú metas, claro, a tanta gente en la misma casa. Porque tú puedes meter a 50 personas. Y sí, puede que 49 estén sanas. Pero si una está enferma, va a condenar al resto. Claro, ellos lo hicieron por bien, pero claro, esto es negativo porque estás metiendo a todas las personas que están llegando. Exacto, exacto. Tú no puedes meter a una persona en una casa independiente porque es que no hay casas. No, claro, claro. Entonces lo que hacían era en las casas más grandes empezaban a meter a todas las personas que llegaban nuevas y las tenían ahí durante 30, 40 días. Claro, es normal que un montón de ellas se enfermasen porque al fin y al cabo estás metiéndolas todas como en una lata de sardinas. Y lo mismo hacían con los barcos. A aquellos marineros que llegaban a un puerto no se les podía permitir salir del barco en un total de 30 días, 40 días, y poco a poco un doctor entraba para ver cómo era el estado de la gente. Y al mismo tiempo también le traía alimentos, bebida, ¿ok? Un poco para controlar. Claro, esto es un poco la forma de intentar solucionar esta enfermedad o un poco la forma que tenían de ver esta enfermedad las ciudades. Por otra parte estaba la Iglesia. La Iglesia tenía otro punto de vista totalmente diferente de la peste negra. Para ellos, esta enfermedad venía de un castigo divino. Para ellos siempre igual. Exacto. Para ellos, Dios había mandado una plaga para castigar a todos los humanos que habían pecado y que continuaban pecando todos los días. Bebiendo, teniendo un montón de relaciones sexuales, ¿ok? Pero es que ya no solo eran los ciudadanos, eran los obispos, incluso los cargos más altos de la Iglesia, porque estos no tenían nada de santos. No, eso ya lo sabemos. De santos no tenían nada. Estos utilizaban sus poderes para cumplir sus caprichos sexuales. Entonces, es por eso que Dios mandó esta peste sobre todo para este tipo de personas, para que afectase también incluso a la clase alta. Bueno, pero eso lo decían ellos, ¿no? Lo decían ellos, claro. Sí. Entonces, lo que intentaron pensar es, vale, ¿cómo podemos hacer para enmendar este error, ¿no? Para demostrarle a Dios que estamos arrepentidos. Pues entonces lo que hicieron los monjes fue empezar a recoger a todos los enfermos de las calles o todos los enfermos que acudían a la iglesia, porque no sabían lo que les pasaba, pues los acogían, los metían en la iglesia, los metían en conventos y los cuidaban. Los cuidaban, les rezaban Padres Nuestros, les colocaban talismanes, gastaban parte del dinero de la iglesia en intentar comprar medicamentos y los mantenían allí hasta que se morían. Porque ellos milagros no hacían, por desgracia. No. El Padre Nuestro no te salva. Exacto. Y una vez empezaban a morir esta gente, lo que hacían con los cuerpos eran enterrarlos en terrenos consagrados. No dejan de ser cementerios. Ah, vale. Sí, con tal de hacerle un funeral digno, eso es algo que es consagrado. Pero los cementerios tienen un tope. Entonces llega un momento donde ya no hay ni un hueco más y lo que hacen es empezar a cavar fosas. Fosas comunes. Fosas comunes. Empiezan a meter un montón de cuerpos en las fosas comunes y después las tapaban y lo que hacía un monje o un sacerdote era bendecir la fosa común con agua bendita para darle como ese perdón a las almas. Sí. ¿No? Ya no sirve de mucho, ya están todos muertos, pero vale, está bien. Ya no sirve de mucho. El problema es que la iglesia es muy grande y hay diferentes tipos de... Digamos que no todo el mundo tiene la forma de ver la peste negra de la misma forma. Había monjes que se dedicaban a cuidar a los enfermos, pero había otros que pensaron que la forma de enmendar ese error no era recogiendo a los enfermos e intentando curarlos, era autoflagelándose. Pero escucha, ¿ellos a ellos mismos Sí. o los enfermos también? No, ellos a ellos mismos. ¿Los curas? Sí, los monjes, los curas, salían a las calles prácticamente desnudos y con un látigo empezaban a golpearse en las espaldas simulando el dolor de Cristo. Qué chiflados están, ¿eh? Lo peor es que, como lo hace la iglesia,
algo de razón tiene que tener. Entonces hubo un montón de gente que se unió a estas pasantías de autoflagelación Qué locura. y se puso de moda. O sea, Qué un montón de barbaridad. gente empezó a andar por las calles que, claro, pensad que en este momento tú te colocas en la Edad Media del siglo XIV y a lo mejor estás en una calle y puedes ver como primero parece que es de noche, porque apenas entra la luz. Claro, es verdad. Segundo, la gente parecen zombies andando por las calles apoyándose en la pared. Hay cuerpos tirados en el suelo, hay cuervos volando por el cielo y de fondo puedes escuchar como a gente gritando, golpeándose, que están desnudos, ¿vale? Golpeándose en las espaldas, rezando Padres Nuestros, ¿vale? Que se están autoflagelando y van yendo hacia ti, en esa dirección. Que la gente que está en casa se imagine viendo todo esto. A ver si hay alguno que los acompaña flagelándose o no. Sí, sí, sí. Claro, tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde estoy? Esto es un mundo post-apocalíptico, Sí. la verdad. Entonces, esto tiene un pero, ¿vale? Porque Tiene un pero. Tiene un pero, porque mucha de la gente, o sea, pensad que esto se puso de moda, ¿vale? Mucha gente hacía esto, pero en realidad no sentían el dolor, pero no entendían por qué lo estaban haciendo, porque había muchos que se volvieron, digamos que famosos y aprovecharon esa fama para el mal. Lo que hacían era llamar la atención de un montón de mujeres. Y entonces, una vez terminaban de autoflagelarse, durante las noches se escapaban a los bosques, normalmente solían robar el vino de las iglesias y empezaban a beber y empezaban a tener un montón de relaciones sexuales con las mujeres. Ostras, ¿pero que eran curas estos o no? No. Vale. Era más gente normal, ¿vale? Sí, gente de las que se calles. aprovechaba de la situación. Exacto. ¿no? Gente que se aprovechaba porque veían que esta gente parece que son como los profetas, los mensajeros, ¿no? En plan, voy a unirme a ellos porque sé que así estoy limpiando mi alma de esta Vale, enfermedad. ya entiendo. Y muchos de ellos se aprovechaban de esto para sus caprichos. Sí, ¿ok? Para su propio beneficio. Exacto, para su propio beneficio. Pero aquí entra la figura del Papa. En aquel momento el Papa era Clemente VI. Cuando el Papa se entera de esto, se entera de este tipo de gente, lo que dice es, sí, pues a partir de ahora voy a empezar a mandar a un montón de soldados a los bosques de noche y en el momento en el que pilla alguno de estos profetas, emisarios de Dios, tal, tenéis la orden de capturarlos y al día siguiente, públicamente, los decapitáis. Bueno. Oye, pero me alegro. Están como cortando por lo sano esto. Sí, están cortando por lo sano, nunca mejor dicho. Pero lo peor de todo viene ahora, porque hubo algún que otro monje, hubo algún que otro cargo eclesiástico que llegó a emparanoiarse con la figura de los judíos y llegaron a acusar a los judíos como los emisarios de la peste. Los judíos eran los que envenenaban las aguas del río, las aguas de los pozos, los cultivos, los alimentos, por tanto eran los culpables de que la peste asolase toda Europa. Así que empezaban a capturarlos. Y claro, como lo hace la Iglesia, todo el mundo lo tiene que hacer. Porque si la Iglesia lo aprueba, va a misa. Algo de culpa tienen los judíos. Nunca mejor dicho. Entonces, un montón de gente empezaba a perseguir a los judíos o cuando veías a un judío por las calles, los empujaban y empezaban a patadas con ellos hasta que los mataban. El problema es que había gente que se llegó a emparanoiar tanto con ellos que los perseguían directamente a ellos para asesinarlos. Una vez los tenían, empezaban a acuchillarlos y ahí los mataban y se quedaban ahí tirados en el suelo. Y luego había algunos que los capturaban y los obligaban a convertirse al cristianismo, o si no, los mataban. Bueno, al menos le daban la oportunidad de convertirse, ¿no? Le daban la oportunidad de convertirse. Y aquí hay una anécdota muy vasta que ocurrió en la ciudad de Estrasburgo, que es en Francia. Porque resulta que en fechas de San Valentín, porque justo fue el día de San Valentín, se recogieron a cerca de 2.000 judíos. Y lo que hicieron fue, esa noche, los condenaron todos a la hoguera. ¿Los 2.000? A los 2.000. Los quemaron completamente vivos esa noche. Y ojo, porque Francia no sería la única que hacía esto. ¿Qué otro país de Europa se os ocurre que podría perseguir a los judíos? Hombre, muchos años después se me ocurre uno, pero no sé si era de la época. ¿Alemania? Alemania. Oye, viene de atrás esto, entonces. Viene de atrás. Pero ¿sabéis lo curioso? Que hubo un país que defendía a los judíos. España. No. ¿No? ¿Cuál podría ser? Italia. No. Polonia. Polonia. Ahora ya las cosas cuadran. Entiendo por qué Polonia era uno de los sitios que quedaron ahí pendientes de conquistar. Pues sí, Polonia lo que hacía era defender a los judíos. Como vieron la masacre que se hacía en Europa, empezaron a abrir las puertas a todos los judíos para defenderlos. Y aquí hay un detalle bastante curioso porque no sabéis que obligaban a los judíos,
bajo torturas básicamente, a que declararan que ellos habían sido los que contagiaban todas las aguas de los ríos, de los pozos y de todos los lados. O Pero sea en que realidad, sí. era básicamente como lo que hacían con las brujas, de que las secuestraban y las torturaban para que admitiesen que eran brujas y así poder quemarlas en la Porque hoguera. querían ir contra ellos, contra los judíos Exacto. también. Sobre ese tema, y me acuerdo que la gente pidió en los comentarios el tema de los gatos, ¿vale? ¿Qué pasa con los gatos? Vale, lo de los gatos se dice que como muchos pueblos asociaban el tema de la peste negra a la brujería, quemaban a los gatos negros. Porque recordad que los gatos negros, las Sí. brujas podían transformarse en gatos negros. Vale, eso es una leyenda urbana, eso no es verdad. Lo que pasa es que creo que un escritor lo puso en un libro que publicó sobre la peste negra y se dio a entender como que todo el mundo hacía eso, pero no. Seguramente alguno lo hacía, ¿eh? Seguramente hubo algún pueblo que sí que lo hizo. Lo que pasa es que no lo hacían todos los pueblos, ¿vale? Había una minoría muy pequeña que pensaban que sí, que la peste negra venía de la brujería. Pero no tenía nada que ver con eso. Y ahora, claro, yo en todo momento he estado hablando de la clase baja. He estado hablando de cómo reaccionó la clase baja cuando llegó la peste negra. Pero es que, como os dije antes, la peste negra no solo afecta a este tipo de clase. La peste negra engloba a todos, incluso a la clase alta. Por tanto, ¿cómo reaccionó la clase alta cuando llegó este tipo de enfermedad? Mirad, la clase alta reaccionó, bueno, de una forma bastante parecida a la baja, porque tenían un montón de miedo y entonces los nobles empezaban a decir a todo el pueblo: mirad, yo os quiero mucho, un montón, pero lo siento, yo me voy de aquí porque quiero aislarme en un monasterio en las afueras. Y de hecho esto aparece recogido por un libro que se llama El Decameron, de Boccaccio, en el que comenta que 10 nobles se van a un monasterio y empiezan a contarse como historias entre ellos, que es todo recogido en el ambiente de la peste negra. Está bastante interesante. Y después había otros nobles que decían: mirad, yo también os quiero mucho y voy a quedarme aquí en este pueblo para protegeros a todos. Como buque insignia que soy, tengo que estar aquí dando la talla. Muy bien, muy bien. ¿Pero cuál es el problema? Que era Que mentira. A ver, era verdad, pero lo que hacían era tapiar todas las ventanas, puertas del castillo, prácticamente se aislaban e incluso si había algún contagiado dentro del propio castillo, lo meterían en una habitación aparte y prácticamente lo matarían y después cogerían sus ropas y las empezarían a quemar en una hoguera. Pero ¿cuál es el problema? Que daba igual que te fueras de fuera de la ciudad, que te quedaras dentro de la ciudad, porque ellos necesitaban personas para trabajar todo lo que tenían. Claro. Y además eran ricos y siempre había personas que le preparaban todas las comidas. Exacto. Entonces, ¿qué hizo eso? Que de una forma o de otra se murieran igual. Así que no sé cuál sería la situación. Y después había otro tipo de personas. Los nobles que decían: ¡buah, a la mierda! Esto, la muerte ha llegado, es inminente. Estamos viendo todo el tiempo cadáveres por todos los lados, así que vamos a hacerlo de una mejor forma. De una forma que no es ni religiosa ni es políticamente correcta, así que a partir de ahora vamos a montarnos unas pedazo fiestas del copón aquí en este castillo. Oye, pues no está mal. Y lo que hacían eran unas fiestas noche tras noche llenas de excesos, de lujuria y de todo lo que había. Y todo, ¿sabéis para qué? Para morir. Para distraerse de la enfermedad. Porque lo único que era necesario en estos momentos para ellos era distraerse y olvidarse de que iban a morir, porque ellos ya lo sabían, ya sabían que iban a morir. Claro. Y ahora os voy a hacer una pregunta. ¿De qué sois más? ¿Del primer caso, del segundo o del tercero? ¿De marchar, quedaros en el castillo defendiendo al pueblo o, ya que sabes que vais a morir... Para ahí. ¿Defendiendo al pueblo? No. No vendas la moto y a toda esta gente tampoco porque no defendían nada. Dando Ellos, la cara. pero si tapiaban las ventanas. Sí, Claro. pero estaban esperando como no se van, así que el pueblo no se va de ahí. No estaban esperando nada. Tapiaban las ventanas y para ellos era como un escudo que no funcionaba. Pero No funcionaba, ¿no? no me vendas la moto. No. Sea como sea, vale. ¿Tú qué harías? Yo creo que sería la tercera. ¿Disfrutar? Sí, aunque no me vaya, pero yo creo que elegiría la tercera. A ver, yo, sinceramente, en esa época, yo lo que haría es irme a un lugar muy apartado, espérate, Bueno. muy apartado, si tengo familia con mi familia, si no la tengo voy solo e intento no relacionarme durante varios años con la gente. El problema es que no sabemos por qué pasaba esta enfermedad, pero yo también no tengo ninguna duda de que me iría cuanto más lejos mejor y ver, adiós sin muy gente, buenas. sin gente. Pero sabiendo que te vas a morir.
No, tú no sabías. A ver, Tú no sabías. Es la esperanza de que te vas a salvar. claro, tú Vale. intentas ir. Yo digo, yo sabiendo que me voy a morir, pues... No, pero tú estás hablando de que ya tienes la enfermedad. Vale. No. No, entonces yo también haría la primera. Yo Sí, me iría. Te irías Sí. si no tienes la enfermedad. Sí. Y después, como curiosidad también, por acabar el tema, es que los nobles fueron súper afectados al final. Porque digamos que todas las tierras que tenían se vieron paralizadas, dejaron de generar ingresos y eso fue un poco lo que hizo que Pero cambiáramos vamos de a ver, etapa. ponte en las zapatillas del campesino. Vale, es que tú eres como muy burgués, me parece a mí. Sí, está bien, dejan de generar, pero porque los campesinos están muertos. Claro. Sí. Claro, pero piensa en los campesinos, ellos se murieron. El otro... Se murieron, sí. Claro, entonces ponte en el lugar del campesino. Y ya que hiciste esa pregunta, también en casa que nos pongan en comentarios qué harían ellos. ¿Escapar, quedarse y disfrutar o hacer el yo estoy aquí pero realmente tapian todas las puertas y eso todo? A ver, quiero ver qué clase de gente está aquí con nosotros. Bien, el tema es que ahora vamos a tratar un punto donde vamos a explicar un poco más qué es la peste negra, ¿no? Cuáles son los síntomas, cómo entra en tu cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo, ¿vale? Y lo primero que hay que comentar es que la peste negra no es una única enfermedad, son 3. Hay 3 tipos de peste. Ah, vale. Hay 3 tipos de peste. Y dependiendo de la peste que tú tengas, podrías llegar a salvarte o directamente... Caja de pino. Caja, o sea, directamente para la caja. Ya no tengas ni la pequeña esperanza, ¿vale? Vale. Sin embargo, dependiendo de cuál tengas, lo que os dije antes, cuál tengas, podrías llegar a tener una pequeña posibilidad de salvarte, ¿vale? La peste bubónica es la más conocida. Es la que más se le viene a la cabeza a todo el mundo, pero es normal porque es la más común. Es de la que más gente enfermó, es la que más muertes causó. Y principalmente esta peste se debe a las pulgas. Concretamente a las pulgas, no a las ratas. Cuando una pulga te pica, 100% vas a tener la peste bubónica. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es meterte la bacteria, pero en una capa muy fina de la piel. Entonces aquí entra lo que os comenté antes, el sistema linfático. Este sistema linfático lo que hace es impedir que esa bacteria llegue a la sangre, porque si llega a la sangre pasamos a la segunda enfermedad, que las explicaré después, ¿vale? El tema es que en el momento en el que la bacteria entra en tu piel, poco a poco va a ir arrastrándose por todo el cuerpo. El sistema linfático lo que va a intentar hacer es frenarla. Es por eso que tardan en llegar los primeros síntomas. Suelen tardar 2 o 3 días, pero no la va a conseguir frenar. Bueno, podría conseguir frenarla, pero luego hablaremos un poco después de qué la podría frenar, ¿vale? El tema es que pasan 2 o 3 días, la bacteria ya se empieza a expandir por todo el cuerpo y empiezan a aparecer los primeros síntomas. ¿Cuál es el primer síntoma? Los mareos. Empiezan los mareos, después se acompañan con el dolor de la cabeza, después se acompañan con los vómitos, aquí podría venir la tos. Si viene la tos es un punto ya complicado, ¿vale? Porque eso significa que la bacteria llega a los pulmones, y si la bacteria llega a los pulmones estamos hablando de otra enfermedad diferente. Cuando ya llegan los mareos, cuando ya llega el dolor de cabeza, cuando llegan los vómitos, estamos hablando de que esto va a ocurrir el primer día. Al segundo día va a empezar la fiebre. Vale, poco a poco te va a ir subiendo la fiebre y normalmente a finales del segundo día o ya al tercer día es cuando empiezan a aparecer los bubones. Ojo, los bubones son únicamente y exclusivamente de la peste bubónica, de ahí viene su nombre, ¿vale? Cuando ya aparecen los bubones significa que eso, la enfermedad está muy avanzada. 3 días después de que aparezca el primer bubón estás muerto. Ostras. 3 días después, sí. Pero no dijiste que entonces se puede salvar, ¿o no? Se puede salvar, pero ojo, ¿vale? Esto lo que quiero decir es que tú, desde que te enfermas, es eso, una semana. Sí, que es muy rápido. Es muy rápido. Bueno, pues con las siguientes vais a flipar. Entonces, esta es la más lenta, en realidad. Ostras. Es la más lenta, sí. Son 2 o 3 días. 2 días normalmente de que aparecen los primeros síntomas, 3 días hasta que aparezcan los bubones y otros 3 días más y estás fuera. Vale. ¿Ok? ¿Te puedes salvar? Sí. ¿Por qué? Porque bueno, se dice que del 100% de la gente que enfermó de la peste bubónica morían como el 75% de personas. Es bastante. Es bastante. Y dices tú, por tanto hay un 25% de personas que no. Por tanto, sí. ¿Podría ser que si yo enfermo de la peste bubónica tenga un 25% de posibilidades de salvarme? Sí. Pero ahí falta una palabra. ¿Vale? No todo el mundo tenía el 25% de posibilidades. Solamente la clase alta tenía el 25% de posibilidades. ¿Y eso por qué? Porque era la gente que tenía mejor higiene, tenía mejor alimento y tenía mejor descanso. ¿Vale? Si tú tienes un buen descanso, tienes un buen alimento y tienes una buena higiene, tu sistema inmunitario es mejor que el de mucha de la gente de la clase baja. Entonces ahí sí, ahí podrías tener un 25% de posibilidades de salvarte. El sistema inmunitario, claro, esto hay que explicarlo también porque cuando una pulga te pica, ¿vale? Ahora lo vais a entender. Cuando una pulga te pica, dependiendo de cuánta cantidad de bacteria tenga dentro,
puedes salvarte o puede complicarse el asunto. Para empezar, cuanto más tiempo pase una bacteria dentro de la pulga, la bacteria aumenta más, gana más fuerza. Por tanto, cuando te pasa dentro de la piel, ya es una bacteria que está como al 100% de su poder. Sin embargo, si una pulga ha picado hace 5 minutos a una rata y luego te pica a ti, claro, te está metiendo una muy poquita cantidad de esa bacteria. Por tanto, si eres una persona de clase alta, lo más probable es que tengas, vamos a decir, ya incluso un 50% de posibilidades de salvarte. Vale. Entonces es también un poco el factor de la suerte. Y tampoco es lo mismo que una pulga pique a un humano y luego a otro humano, que una pulga pique a una rata y luego pique a otro humano. Si pica a la rata, siempre va a extraer el 100% de esa bacteria. Si pica a un humano, no. Si pica a un humano que ya está en un proceso muy avanzado, entonces sí. Pero hay como muchísimos requisitos, ¿vale? Vale. Entonces, cuanto más tiempo pase la bacteria dentro de la pulga, más eficaz. Si la pulga pica a una rata, estás jodido. ¿Vale? Ya pasaría el tiempo, ya pasaría al punto de cuánto tiempo ha pasado dentro de la pulga. Ahora, si pica a un humano, es como, vale, ha picado a un humano, pero ¿cuánto tiempo ha estado dentro la bacteria de la pulga? Entonces, hay un montón de baremos. Por otra parte, se dice que la clase baja podría llegar a tener como mucho un 10% de posibilidades de salvarse, o incluso un poquito menos, ¿vale? Tendrías que tener un buen sistema, o sea, tendrías que tener una buena genética de por sí, tener la suerte de tener una buena genética para combatirlo, y luego también estaría de nuevo el factor de la suerte. Y ojo, porque sí que pudo existir gente que era inmune a esta enfermedad. ¿Sí? Sí, pudo existir gente que era completamente inmune a esta enfermedad. Lo que pasa es que, claro, como para encontrarlos, Ya, ¿sabes? eran pocos. Eran pocos. Pero ahora nos vamos a la segunda. Nos vamos a la peste septicémica. La peste septicémica es en el momento en el que la bacteria entra en la sangre. Por tanto, las causas para que pase la peste septicémica es que directamente te muerda una rata, porque la mordedura de una rata atraviesa el sistema linfático, ya llega a la sangre, llega al sistema sanguíneo, por tanto la bacteria ha bloqueado una de las primeras barreras. Directamente llega a la sangre, tiene vía libre para empezar a moverse por todo el cuerpo. Otra forma, a través de una herida abierta, ¿vale? Puede llegar directamente a la sangre. Y la otra es en el momento en el que a lo mejor te pica una pulga, pero oye, la bacteria es tan fuerte que consigue romper el sistema linfático y colarse dentro de la sangre. En ese momento ya no tienes la peste bubónica, tienes la peste septicémica. Y los cabrones a flagelarse haciendo sangre. Vamos Pues por sí, encima. Qué locura. Pero esta es muy vasta. ¿Por qué? La otra duraba una semana, esta dura 3 días. En 3 días estás fuera. A ver, realmente voy a morir igual, no Sí. sé cuál prefiero. Pero esta es muy, dura. Es muy dolorosa. Y si buscáis fotos, esto dicen que a veces no lo hagáis, ¿no? De no busques fotos de tal cosa. Buscad fotos. Poned peste septicémica en Google y vais a ver cómo se refleja en la piel. ¿Te acuerdas que antes te dije que no es lo mismo un bubón que una mancha negra? Sí. Vale. La mancha negra es la peste septicémica. En el momento en el que una persona se infecta de la peste septicémica, también pasan como 2 días o así hasta que aparecen los primeros síntomas. Son exactamente iguales que los de la bubónica, mareos, pestes, vómitos. Lo que pasa es que aumentan el doble de rápido. Y no es ya a lo largo de la semana, es a los 2 días aparecen los primeros síntomas, al siguiente día ya aparecen directamente las manchas negras. No son bubones, son manchas negras que empiezan desde las puntas de los dedos y van poco a poco expandiéndose por toda la mano. Y cuando digo que son manchas negras, es que es negro como el carbón, ¿vale? Es el 000. Sí. Y se extiende por todas las manos y causa un dolor insoportable. Es por eso que en ese momento la gente ya una vez tiene todas las manos llenas de negro, incluso los pies también, porque empieza desde los dedos de los pies, acaba muriendo. Y aquí no te salva nadie. O sea, Ni siquiera Dios. se dice, ¿vale? Pero bueno, es prácticamente que ni siquiera Dios. Se dice que tienes que tener un sistema inmunitario perfecto para poder salvarte. Pero es por decir que hay un 0,01% de posibilidades de salvarte. Pero en realidad es prácticamente imposible. Vale, ¿Ok? que ya estás muerto. Ya estás muerto. Pero hay algo más. Hay una más, es la peste neumónica. En el momento en el que la bacteria llega a los pulmones es cuando ocurre la peste neumónica. Y esta es la más peligrosa de todas. ¿Por qué? Porque es la más contagiosa. Aquí es cuando los humanos pueden contagiarse entre ellos. ¿Vale? En el momento en el que la bacteria llega a los pulmones, empieza a proliferar. ¿Y esto qué va a provocar? Pues va a provocar que empieces con una tos muy fea, una tos muy seca, empiecen los dolores de pecho y los labios, las uñas van a empezar a ponerse de color azul porque falta oxígeno en el cuerpo. La bacteria se ha expandido tanto que está bloqueando la recogida de oxígeno por la nariz. Entonces empieza a faltar poco a poco oxígeno en el cuerpo y se ve reflejado con los labios y con las uñas. Aquí es donde entra la importancia del aislamiento, de aislar a todas estas personas, aislar a los enfermos. Porque en el momento en que una persona tenga la peste neumónica es que va a contagiar a todo Dios sí o sí. Y lo peor es que esta
es que aquí ni Dios te salva. O sea, esto es una muerte 100% asegurada. Ya, pero si te aíslan con 100 personas Claro. más, es que es lo mismo. Es que aún por encima los estás contagiando con la peor peste de todas. Porque esta gente, aquí no hay manchas negras, por cierto. En la peste neumónica no hay manchas negras. Bueno, pero tiene los labios, tiene... Sí, tiene los labios azules y las uñas azules, pero no aparece reflejada con esas manchas negras en la piel, porque la bacteria no entró a través de la piel, entró directamente a los pulmones. Vale. ¿Ok? Entonces, Pero una pregunta, si tú te contagias de algún tipo de otra peste, ¿podría pasar también a los pulmones, Sí. al igual que en este caso? sí, si una pulga, por ejemplo, te pica y tienes la peste bubónica, si tarda mucho la bacteria en expandirse y no te mueres antes y llega a los pulmones, entonces sí, ya tendrías, por ejemplo, la peste neumónica. Es decir, en cualquiera de las dos, si la bacteria 100% acaba llegando a los pulmones, si no te mata antes, ¿vale? Si aguantas y aún por encima la bacteria llega a los pulmones, entonces ya tienes la peste neumónica y ahí ya sí que sí acabas muriendo. Pero ¿por qué dices que esta es peor que la segunda, por ejemplo? Por el contagio. Por el contagio. Por el contagio, es lo que la hace más peligrosa. Claro, pero la segunda te mueres antes, ¿no? Más dolorosa, quizás. Puede La ser. segunda es la más dolorosa. En esta es de la que más rápido te mueres, por ejemplo. La neumónica es la más rápida porque te contagias y en menos de 24 horas ya aparecen los síntomas, que son esas toses, y en menos de 72 horas estás muerto.